Siguiendo con la ayuda de EPIDAD 4.2, veamos el cálculo de muestra para la comparación de medias de grupos independientes. Comparación de medias, variable cuantitativa de dos grupos. Puede tener varianzas iguales o varianzas distintas. Si tiene varianzas iguales, entonces el EPIDAD ofrece dos alternativas para los datos de entrada, que son: la primera opción, pide la diferencia de medias a detectar, o sea, el tamaño de efecto, y la desviación estándar común a los dos grupos. La segunda opción, el valor que pide el programa es la diferencia estandarizada de medias. Esta diferencia estandarizada de medias resulta de dividir la diferencia de las medias en valor absoluto, es decir, sin signo, pues, y dividido por la desviación estándar común para los grupos. Con varianzas distintas es necesario introducir al programa la diferencia de medias a detectar y las desviaciones estándar de cada grupo, pues porque tienen varianzas distintas. Con estas alternativas, los factores que intervienen en el cálculo del tamaño de la muestra son los siguientes: la razón entre los tamaños de muestra de los dos grupos. Habitualmente, el diseño de un estudio para la comparación de medias en dos grupos independientes contempla la selección de dos muestras de igual tamaño, pero pues puede que no sea así. En EPIDAD hay que especificar la razón entre los tamaños que se va a utilizar. Y el nivel de confianza, que es el complemento al error de primer tipo de tipo 1 que se estaría dispuesto a admitir. De nuevo, si seleccionamos la opción calcular tamaño de muestra, pues lo que nos arroja es un tamaño de muestra para cada grupo. Y también podríamos, teniendo el tamaño de muestra, podemos pedir qué potencia estamos logrando con el tamaño de muestra que ya habíamos decidido, digamos cuando tenemos que utilizar una muestra a conveniencia. Este ejemplo: en un ensayo clínico sobre el uso de una droga en embarazos gemelares, un obstetra desea demostrar que hay un aumento estadísticamente significativo en la duración del embarazo al usar la droga frente a un placebo. Va a ensayar un medicamento como tal. El especialista estima que la desviación estándar de la duración de los embarazos en ambos grupos es de 1.75 semanas, es decir, que tenemos que son homogéneos, ¿cierto? ¿Cuántos embarazos debe observar como mínimo en cada grupo si considera que una semana es un aumento mínimo clínicamente importante en la duración del embarazo y quiere operar una confianza del 95 y una potencia del 80, que es, pues, digamos, lo usual? EPIDAD con varianzas iguales y mediación de la opción 1 arroja que se necesitan 50 unidades de análisis en cada uno de los grupos. Lo mismo ocurre si se elige la opción 2. En este caso, se ha de comunicar que la diferencia estandarizada de medias es 1 sobre 1.75, es decir, 0,57. Veamos. Tenemos módulo, muestreo, cálculo de tamaño de muestra, contraste de hipótesis, comparación de medias, grupos independientes. Vean que ya estamos entrando por contraste de hipótesis, comparación de medias, grupos independientes. Varianzas iguales, aquí podríamos estar seleccionando varianzas diferentes. Vamos a irnos con la opción 1, la diferencia es de 1, la desviación estándar común es de 1.75, son los datos que tenemos. La razón es 1, es decir, queremos igual tamaño para un grupo y para el otro. Nivel de confianza 95% y queremos una potencia del 80. Y estamos pidiendo el tamaño de la muestra y nos dice que para varianzas iguales, con una diferencia de medias a detectar 1, una desviación estándar de 1.75 y la razón de 1, necesitamos para esa potencia del 80, 50 personas en la población 1 o en el grupo 1 y 50 personas en el grupo 2. Si vamos a trabajar una muestra en grupos emparejados, es decir, para un estudio antes-después, medias, o sea, una variable cuantitativa, entonces esta cantidad representa la magnitud mínima de la diferencia que se conceptúa como relevante y que se quiere poder calificar, en caso de que exista, como estadísticamente significativa, con un nivel de confianza y una potencia pues prefijadas. Necesitamos entonces la desviación estándar de cada grupo. Es muy habitual en la práctica que se asuman con valores iguales. El coeficiente de correlación de Pearson entre los valores de la variable resultado de los grupos, que debe ser un valor entre -1 y 1, como ya sabemos, y el nivel de confianza, que es el complemento del error tipo 1. Este es el ejemplo. Un investigador quiere valorar la diferencia entre el valor de la presión sistólica en sangre en personas de mediana edad antes y después de la práctica de ejercicio. Si el investigador aspira a poder declarar una diferencia de 2,6 milímetros de mercurio o más como significativa,
con un nivel de confianza del 95 y una potencia del 80, ¿cuántos pacientes deberá incluir en el estudio? Supóngase que se estima una desviación estándar de 11 milímetros de mercurio y un coeficiente de correlación de 0,70 entre los valores de la presión sistólica antes y después del ejercicio. Entonces el resultado para equidad sería que se requieren 87 pares, veámoslo. Módulos, muestreo, cálculo de tamaño de muestra, contraste de hipótesis, comparación de medias, grupos emparejados. Así elegimos la que necesitamos. Vamos a decir que la diferencia de medias 2,6, opción 1 tenemos desviación estándar esperada 11 y 11, el coeficiente de correlación de las dos medidas 0,7, un nivel de confianza del 95, estamos pidiendo un número de pares, o sea la muestra, y una potencia del 80. Le pedimos que calcule y nos está diciendo que necesitamos 87, estamos pidiendo un número de pares, es decir, 87 pares. 87 pares quiere decir 87 medidas iniciales y 87 medidas posteriores. Comparación de proporciones. Si tenemos grupos independientes en proporciones, es decir, en una variable cualitativa, el cálculo del tamaño o potencia, se puede calcular lo uno o lo otro, para comparar dos proporciones está basada en chi cuadrado de Pearson. Puede tener o no corrección de Yates. Los factores que intervienen son la proporción esperada en cada grupo, la razón entre tamaños muestrales, debe especificarse qué razón queremos, si digamos si son 2 o 1. Frecuentemente el investigador desea que los grupos sean de igual tamaño, eso es muy usual. El nivel de confianza, que sabemos que es el complemento del error alfa. El ejemplo: supongamos que se realiza un ensayo clínico para evaluar si un remedio homeopático para la gripe se distingue de un tratamiento basado en agua. El criterio de respuesta es la curación transcurrida una semana desde la aparición de los primeros síntomas. Se trata, por tanto, de fijar un tamaño de muestra para cada uno de los grupos que se conformarán con asignación aleatoria. Se ha decidido tomar tamaños iguales de los dos grupos y que no se aplicará la corrección de Yates. Se espera que el porcentaje de éxito empleando solo agua estaría alrededor del 35%, y se considera que un aumento de 5 puntos porcentuales, o sea, del 5% en la tasa del tratamiento homeopático, o sea, que llega al 40%, sería relevante, y se decide asignarle al ensayo una potencia del 80% y un nivel de confianza del 90%, bajito por cierto. En estas condiciones el tamaño en cada uno de los grupos estaría en 1159, veámoslo. Módulo, muestreo, cálculo del tamaño de muestra, contraste de hipótesis, comparación de proporciones, porque se alivia o no se alivia, en grupos independientes. Tenemos un grupo con el homeopático y un grupo con agua. Entonces tenemos la proporción esperada 35, en la población 240, la razón 1 para que nos dé igual tamaño de grupos, nivel de confianza solo del 90, pedimos el tamaño de la muestra y una potencia del 80. Y nos dice que necesitamos en la población 1 1159 individuos y en la población 2 1159 individuos. Si el nivel de confianza fuera del 95, obviamente la población sería inclusive mucho mayor. Podemos comparar proporciones en grupos emparejados, por eso ya sabemos que eso se hace con Magnemar, entonces el cálculo del tamaño de muestra está basado en Magnemar. Se tiene en cuenta la proporción esperada en el grupo, el nivel de confianza de la prueba, que es pues el complemento del error 1. El ejemplo: un investigador está diseñando un estudio para comparar la capacidad que tienen dos medidas, A y B, para detectar la presencia de bacilos de la tuberculosis. Para ello es necesario seleccionar un grupo de muestras de esputo que se cultivarán en cada uno de los dos medios. Por estudios previos se piensa que aproximadamente el 60% de las muestras son positivas en el medio A y un 45% en el medio B. El tamaño de muestra necesaria para comparar las dos proporciones en un nivel de confianza del 95% y una potencia del 85% sería de 201 pares de muestras. Pares se refiere a que a la misma se le hagan los dos procedimientos. Entonces tenemos la proporción esperada de uno es 60, del otro es 45 de las dos pruebas que tenemos, el nivel de confianza del 95, pedimos el número de pares para una potencia del 85 y nos dice que necesitamos 201 número de pares, o sea, a 201 se le hace muestras, se les hace una prueba, y a 201, a esos mismos 201 se les hace la otra prueba.